Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien el día de hoy. Yo estoy muy feliz, muy contenta y bueno, muy emocionada también porque tuvimos el especial de The Punisher. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Así es, amigos, hablemos en serie. Y es que se estrenó este especial de The Punisher y ustedes saben, si me siguen allá en la plataforma de videos cortos, desde hace mucho tiempo he dicho y declarado que soy súper fan de este antihéroe. Y es que la diferencia con, por ejemplo, Daredevil, que ya hablamos de él, es que este héroe, bueno, tiene algunas leyes, ¿no? Como por ejemplo el no desvivir, el mandar a la cárcel a los malos y además como que este estilo más callejero y tal vez las artes marciales y lo que conlleva, pues es un estilo específico de Daredevil y algunos otros héroes que conocemos. Sin embargo, el estilo de Punisher es completamente distinto y se puede notar obviamente lo estratégico que es, ya que recordemos que él perteneció al ejército. Entonces, esto lo hace más estratégico, como lo mencioné hace un momento, y la inteligencia, la lógica y los pasos que sigue para ir detrás de sus enemigos son justamente algo que me agrada porque no solamente lo hace por hacerlo, sino la estrategia de incluso también el cómo utiliza las armas, el conocimiento que tiene y bueno, ¿por qué no continuar con halagar a este antihéroe? Y claro, obviamente vamos a tener que decir algunas palabras que tal vez pues sí estén un poquito rebuscadas o tal vez cambien un poco, porque ustedes saben que el algoritmo se nos pone un poquito sensible, ¿no? Entonces vamos a hablar de este antihéroe y todo lo que provocó en el lugar en donde está, es decir, el vecindario donde ahora él se encuentra y cómo es que las consecuencias de tomar venganza están alcanzándolo. El especial empieza con una de las peores escenas que yo he visto en mi vida, tanto en Disney como en Marvel. En serio, no me van a creer. De verdad, ustedes saben que cuando yo digo este tipo de cosas, trato de no exagerarlas porque yo sé que es molesto que las personas digan así como de, ay, yo estaba llorando. No, pero sí me conmovió mucho porque ustedes saben que a mí me encantan los perros, yo amo a los perros, incluso ustedes han visto a mi perrita en algunos otros videos. Y ver justamente este ser indefenso, que por cierto también está bajo el cuidado de una persona vulnerable en situación de calle y que como sabemos, este tipo de momentos y de acciones conmueve mucho y se valora porque una persona en situación de calle a veces es más humano en el sentido de darle cobijo a un animalito, darle de comer y se notaba esta relación tan hermosa que tenía con su bebé. De verdad es que fue muy difícil para mí ver esta escena que ni siquiera es explícita, afortunadamente, ¿no? No, yo creo que nos volvemos locos si hubiera sido tan explícita. Pero la verdad es que como queda la imaginación es como terrible, ¿no? Cada quien imagina lo peor y pues obviamente desviven a este perrito y así es como comienza este especial. Una escena fuerte que nos explica y nos pone en frente de nosotros la situación deplorable y tan terrible que está viviendo este vecindario. De acuerdo a lo que nos explican en este especial, porque tal vez no has visto las series de Netflix, ¿no? Entonces, incluso tal vez no sabes quién es The Punisher, por favor, hagan la tarea que The Punisher perdió a su familia. Y entonces, por eso es el castigador, porque además de repartir ese castigo a los que desvivieron a su familia, pues también ahora lo va a hacer con las personas que están haciendo daño.
Sin embargo, aquí él ha tenido problemas de salud mental. Y aunque desvivió a toda la familia Nucci, que por cierto suena muy parecido y tal vez tiene como pues sí, esta inspiración a los Gucci y demás, bueno, vemos que es algo interesante este dilema ético, moral, y cómo es que es una paradoja sobre, sí, es una familia terrible, mala, que obviamente es parte del crimen organizado, pero que al terminar con ellos, entonces se desata el conflicto y se desata el descontrol en donde ellos mantenían cierto orden, ¿no? Obviamente a su conveniencia, pero había un cierto orden. Al terminar con esta familia, el desorden se desata y entonces cada uno hace lo que cree que es mejor, toman las cosas que no pertenecen, se meten a lugares o a tiendas para espantar a la gente. Justamente están como este tipo que están abusando, como les decía, de personas vulnerables, etc. Entonces, todo esto se desata alrededor de Frank Castle, quien está sobreviviendo en su día a día, prácticamente al borde del desvivimiento. Y es que vemos también que su salud mental es continuamente afectada durante Netflix. En la serie lo vimos, cómo es que estas conexiones o más bien estas reacciones que él tenía por el trauma complejo que vivió de haber visto y presenciado, número uno, actos de guerra, momentos difíciles cuando estaba en servicio, y número tres, además de vivir obviamente la traición de sus compañeros y gente en la que él confiaba, también vive el desvivimiento de su familia, lo cual deja secuelas graves en la psique de Frank Castle. Entonces, me gustaría, de hecho, que tú me dijeras en los comentarios si te gustaría que hiciera un análisis psicológico de Frank Castle, de Punisher, no solamente tomando en cuenta las historias de lo que vimos en Netflix, sino también lo que se lee en los cómics, porque vemos una diferencia, ¿no? En The Punisher de los cómics, donde él es un poco más sobrio en el tema de la salud mental, y también vemos que, bueno, ¿qué podemos decir de la salud mental si se hace llamar a sí mismo el castigador, verdad? Pero no tiene alucinaciones y no tiene estas secuelas que sí vemos en la serie y que en este especial nos hace notar que está ahí presente. Ahora, esta parte de la salud mental me parece que se está tocando con bastante importancia en muchas de las series que actualmente hemos hablado en este espacio justamente, y recuerda que puedes ver el análisis o mi opinión acerca de Daredevil, The Boys próximamente, otras series como también próximamente hablaré de El Mandaloriano y Grogu, ya casi se estrena la película y estoy muy emocionada. Entonces, hablamos mucho del tema mental, sí, de la salud mental y de cómo estos temas de ignorar estas heridas, recordemos que trauma significa una herida emocional o una herida en la psique. Y vemos que Frank Castle vive constantemente con esta herida, con la culpa, con el remordimiento, con ahora ese acercamiento a la psicosis, probablemente estas alucinaciones. Obviamente se nota que tiene un trastorno de estrés postraumático, del cual ya hemos hablado también en otros episodios o en otros videos de este canal, pero aquí hay una diferencia con The Punisher y cómo este especial nos muestra que está al borde de la locura, porque no es tanto el tema de ver las visiones, que sí está ahí, sino la locura de sentirse sin escapatoria, sin sentirse bajo este control. Es decir, creo que parte de lo que le está dando ese control es de mantener a los malos pues fuera de la ecuación.
fuera de su vecindario y desviviendo gente. El tema, y justamente hace poco veía los videos de otros chicos que hablaban de este especial y cómo tal vez no estaban tan de acuerdo con que Frank Castle se convirtiera en un loco, y bajo este estigma de locura, cómo es que él iba a impartir justicia, ¿saben? Entonces, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido lo que dicen, y creo que estoy de acuerdo con esta opinión. Me parece que necesitamos una lógica, o tal vez como traerle a Frank Castle este descanso, esta mejoría para su psique y su salud mental, para que así dentro de esta ficción de repartir castigo y justicia como un antihéroe tenga sentido. Porque justo en este especial me parecía como, bueno, ¿y entonces qué es real y qué no es real? ¿Cómo es que Frank Castle va a ejecutar justicia si no sabe sobre su realidad? E incluso hay escenas en este especial donde tiene las alucinaciones y vemos cameos importantes, como por ejemplo el de Karen Page, que creo que es el más relevante, y el cómo tal vez estas emociones que obviamente se notan en sus alucinaciones, es decir, lo que él piensa y siente, los refleja y los transmite a través de estas alucinaciones. Pero algo que me causa mucha curiosidad es cómo algunas personas espectadoras pues se confundieron. Se confunden las personas porque dicen, bueno, tal vez sí es esto real, y hay momentos que justamente hacen a propósito donde pareciera que sí es real y que estamos viendo tal vez a Karen Page, a sus compañeros del ejército, pero realmente no están ahí. Entonces, esto sí me gustaría como que tuviera otro estilo, es decir, que se llevara al personaje a una mejoría en su salud mental, justamente a recuperar el control y a tener una psique más saludable, porque me parece que el que esté viendo visiones, pues probablemente no le ayude mucho, y pues estaría bien también para el personaje, porque a mí me cae muy bien Frank Castle, entonces esperemos que mejore. Ahora, continuando con el especial, vemos también cómo Ma Gucci es la mujer, la matriarca o la persona que ahora es única sobreviviente del clan Gucci. Perdón, Nucci. Ven, es que me confundí con la... Esa es otra familia. Dui, sal de ahí, esa no es tu familia. Bueno, y le hace un recuento cara a cara, mostrándole que obviamente ya no tiene miedo porque Frank Castle terminó con la vida de toda su familia. Ahora, me parece que algo hay de importante aquí. Este enfrentamiento y el cómo lo encara y le recuerda lo que él hizo con su familia, también le hace notar esta perspectiva de cómo ahora él mismo es o se convierte en quien se estaba vengando. Al final deja una herida también en una persona que amaba a su familia, y que es justamente este tipo de dilemas y conflictos morales donde podemos ver que el mundo no es blanco y negro. Existen muchas tonalidades de grises, y esto se nota muy fuerte en la serie y este especial que nos recuerda cómo Frank Castle está tratando de lidiar con ello, y tal vez parte de este momento, de esta escena, le puede ayudar al personaje a decidir hacia qué rumbo quiere ir para poder buscar a los malos, y además cómo definir que la persona es mala o que está haciendo daño a las otras personas, ¿no? Y en este punto me gustó bastante cómo es que se hace un recuento de estas desvivisiones. Ay, no me gusta a veces decir estas palabras, pero ustedes saben que el algoritmo hoy en día pues se nos pone un poco sensible, ya lo habíamos comentado. Pero me gusta, como les decía, ese recuento porque también le hace saber tal vez que ese momento de desconexión, ese momento de buscar un objetivo y el cómo ejecutó su plan, ahora recordarlo como ya algo que
sucedió es como, wow, esto yo lo hice, ¿no? Y cómo le ponen ahora precio a su cabeza y cómo es que una de las mejores escenas están en este especial. En serio, yo creo que la serie de Daredevil tuvo bastantes escenas de acción, de peleas, bien ejecutadas, no puedo decir que no puedo negar que fueron buenas, pero ¿saben qué? En serio que este especial, ¿recuerdan estas escenas, por ejemplo, de Frank en la cárcel, Daredevil en el pasillo, donde se siente todo tan angustiante y asfixiante y decías, wow, esta escena está increíble? Bueno, pues llega una escena que dice también, me coloco como una de las mejores escenas de acción en una serie. Entonces esto me agradó bastante y ver cómo es que Frank está en un estado físico tan activo, es decir, él nunca dejó de entrenar, él nunca dejó de hacer las cosas para mantener su cuerpo firme y él nunca dejó de entrenar, él nunca dejó de hacer ejercicio, él nunca dejó que su cuerpo llegara a un punto donde no iba a tener este buen rendimiento. Y me parece excelente que ese entrenamiento constante, que por cierto, como alguien del ejército, pues es también parte de esa rutina y alguien que se acostumbra, probablemente si tú haces ejercicio desde hace mucho tiempo, sabes que cuando no lo haces, hay algo que te falta. Tu cuerpo reacciona como a, oye, y aunque te dé flojera o algo así, tu cuerpo mismo ya tiene un hábito. Entonces, Frank tiene este hábito y justamente es parte de mantenerse en forma. Ahora, el tema es que sí, lo ha llevado a un punto extremo, pero vemos por qué este extremo es necesario. Todo esto que sucede durante el momento más emocionante y el pico del episodio, dices, obviamente, después de tantos trancazos, después de tantos golpes, después de las caídas, de las heridas con pues estos instrumentos que tienen estos proyectiles y, o sea, todo lo que le sucede, vemos por qué es necesario que Frank siga entrenando de esa manera. Me gustó bastante y la verdad es que el cómo mantenía esta fuerza para poder seguir luchando es algo que, a pesar de que es solamente un humano, justamente escuchamos como hay quienes tienen poderes, lo escuchamos en el primer episodio de Daredevil, de Born Again, cuando dicen el policía y la detective, es como hay gente que es humano y hay otros que tienen poderes, ¿no? Entonces, no todos los enmascarados son iguales. Y justamente aquí vemos cómo este ser humano está haciendo todo lo posible y saca lo mejor de sí mismo para poder tener este momento tan épico donde acaba con cada uno de los villanos o cada uno de los malos que están persiguiéndolo en ese momento. Y tenemos a una familia como referencia, a una familia que se ve que él pues estima y ve, no tanto como a la familia, sino más bien se ve reflejado y además se encuentra la imagen de su hija en una niña pequeña que es la hija de estos dos dueños de la tienda, Charlie. Charlie aquí tiene un papel esencial. Desde el principio vemos cómo es alguien amable, dulce, que de hecho al final de este especial le regala una flor en agradecimiento por haber protegido a su familia y específicamente a su papá, que también está un poco herido, pero que pues al final sobreviven gracias a Frank Castle, que por cierto no sé si decir gracias porque es básicamente él quien causó todo esto de manera indirecta, pero bueno, justamente me parece que todo lo que sucede es como esa muestra, como les decía, del dilema ético y moral que nos presenta
un antihéroe como lo es The Punisher. Ahora, creo que todo esto de lo que hablé anteriormente es lo que me gustó, lo que creo que funciona, pero voy a hablar ahora un momento sobre lo que creo que no funciona del todo y lo que me ha hecho preguntarme sobre la continuación de la historia de Frank Castle en Spider-Man. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes. Número uno, creo que lo que no funciona es la duración de este especial. 40 minutos, o bueno, más bien 50 minutos, vamos a decir que ni siquiera es una hora, duró tan poquito que siento que pudieron haber tenido una mejor historia o un desarrollo un poco menos acelerado y de mejor manera para el personaje a través de ese especial. Yo creo que la duración de una hora y media, sin contar los créditos, porque además, tramposillos, nos dicen que va a durar 54 minutos y son como 14 minutos o 10 minutos de créditos. Entonces, me parece que el tiempo es algo que está en contra para este especial, ya que no le da no deja respirar la historia que pudo haber sido un poco más desarrollada. No digo que esté mal porque se entiende cuál es la problemática, se entiende cuál es la premisa y además se entiende que pues es un especial, que no es una miniserie o que simplemente no es una película, pero sí considero que pudo haber tenido más tiempo. Ahora, el segundo punto que menciono con respecto a Spider-Man es que vemos que The Punisher es uno de los antihéroes más violentos que hemos visto y que la historia se presta para ello, ya que The Punisher, al igual que Daredevil, se encuentran en lugares de Nueva York que tal vez, bueno, vimos incluso una escena en este especial donde la gente quema una patrulla, la patrulla incluso quiso salir de ahí y ya no le dio tiempo. Por lo que nos recuerda que esta pelea o esta lucha por este tipo de lugares es algo que no muchos héroes hacen o que tal vez se concentran en otro tipo de peleas más grandes, pero ¿qué pasa con los barrios, con las personas vulnerables? ¿Qué pasa con aquellos que tal vez han sido ignorados? Bueno, pues justamente aquí tenemos esa respuesta. Y creo que una razón por la cual la violencia está tan explícita también con este personaje en específico es porque no hay otra forma de hacer las cosas y que este personaje responde con la misma violencia que están generando los violentadores mismos. Entonces, todos aquellos criminales pues están actuando de cierta forma y este personaje que se siente en la obligación de castigarlos, bueno, pues el castigo no es justicia, ¿no? Entonces, el castigo más bien conlleva un tipo de sufrimiento, por lo que vemos entonces que Spider-Man, al ser uno de los héroes más amigables, o sea, literalmente es el amigable hombre araña, ay, no sé, me preocupa bastante que tengan que nerfear, como se dice, a The Punisher y que tal vez no veamos, y es casi 100% probable que no veamos ninguna de las escenas que ahorita estuvimos viendo que tenían violencia, que tenían armas, que tenían mil cosas que te quedas así de wow. Pero me preocupa, en serio, como que digo, ¿qué tan buena idea es que hayan metido una historia con la otra? A diferencia, por ejemplo, de Daredevil, donde incluso lo vimos también con Spider-Man, porque él se presta, como que el personaje se presta porque sabemos que puede ser violento, pero también puede ser alguien que busca mantener como esta tranquilidad, esa paz, etc. Aquí con The Punisher vemos que no hay paz, no hay una tranquilidad, solamente está buscando el castigo para sus enemigos, para los criminales. Entonces, veamos qué tal funciona The Punisher
y Spider-Man juntos. Ahora también no va a ser toda la película, obviamente solamente va a ser un cameo, pero que quede claro que nos están poniendo a The Punisher en el tráiler, o sea, lo están vendiendo, ¿no? Como algo grande en el paquete, como la atracción, que esto es importante. Entonces, bueno, pues veamos parte de esto y probablemente tengas que ver el especial para poder entender la aparición de Frank Castle como The Punisher en Spider-Man. Bueno, ya estamos cerca, todavía tienes tiempo. Sí, estamos cerca, pero aún hay tiempo, ¿no? Entonces, todo muy bien. Y bueno, esto fue lo que para mí fue lo que funcionó y lo que no funcionó de este especial. Y estaremos hablando, como les dije, de otras series, otras películas. Así que, por favor, déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas sobre la aparición de The Punisher en la película de Spider-Man después de ver este especial? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que suceda? ¿Te gusta la idea? ¿Ya no te gustó tanto? Y por favor, recuerda que una vez ya distraído, pues aprovecho para decirte que por favor le des like aquí abajo y lo más importante, te suscribas. ¿Para qué? Para que te enteres de y te aparezcan ahí ¡pum! En la página principal los videos que voy subiendo, y aun cuando tal vez no veas al principio la notificación, pues mejor entonces activan la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal, porque también tenemos análisis psicológicos que se vienen próximamente. Así que cuídate mucho, me dio muchísimo gusto estar hoy contigo, estaremos hablando de más cosas y nos vemos en otras redes sociales. Recuerda que en otras redes sociales estoy un poquito más activa, contesto más rápido, por lo que también te veo por allá si es que te interesa ver más. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.